Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene completamente fascinada. Hoy vamos a hablar de algo que combina dos de mis grandes pasiones, las series turcas y la danza. Sí, vamos a explorar esas escenas icónicas donde los personajes de nuestras series favoritas se dejan llevar por el ritmo, nos roban el corazón con sus movimientos y nos dejan suspirando con la belleza y la emoción que transmiten a través del baile. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, música cautivadora y momentos que nos harán querer levantarnos de la silla y empezar a bailar ahora mismo. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia del baile turco, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal. Cada suscripción me ayuda a seguir creando vídeos que espero que les encanten. Así que sin más preámbulos, comencemos. Las series turcas, como ya sabemos, tienen un encanto especial. Nos atrapan con sus historias de amor apasionadas, sus dramas familiares intensos, sus paisajes impresionantes y por supuesto con sus personajes carismáticos. Pero hay un elemento que a menudo pasa desapercibido, aunque tiene un poder increíble para realzar la narrativa y conectar con nosotros a un nivel más profundo: el baile. El baile en las series turcas no es simplemente un adorno. No es solo un relleno para alargar una escena o para mostrar la cultura turca de manera superficial. No, el baile en estas series es un lenguaje en sí mismo. Es una forma de comunicación que va más allá de las palabras, que expresa emociones que a veces son demasiado difíciles de articular, que revela secretos ocultos y que construye conexiones entre los personajes de una manera única y poderosa. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos visto a un personaje frustrado, enamorado, desesperado o eufórico, y el baile se convierte en la única manera de expresar esa tormenta de sentimientos? ¿Cuántas veces una danza tradicional une a una comunidad, celebra un evento importante o cura heridas del pasado? ¿Cuántas veces un simple vals revela la química innegable entre dos personajes que se están enamorando? Hay tantos ejemplos maravillosos para mencionar. Pero vamos a empezar con uno que siempre me viene a la mente cuando pienso en bailes inolvidables en series turcas. Me refiero, por supuesto, a Karasevda. La química entre Kemal y Nihan era palpable y cada mirada, cada roce, cada gesto transmitía una tensión que nos mantenía al borde del asiento. Pero fue en una escena de baile donde esa tensión explotó de una manera espectacular. La música, la coreografía, las miradas intensas, todo se combinó para crear un momento mágico que definió su relación y que quedó grabado en la memoria de todos los que vimos la serie. Era un baile que hablaba de amor prohibido, de deseo reprimido, de un anhelo profundo que no podían ignorar. Profundicemos un poco más en esta escena en particular. Recuerdo vívidamente la iluminación tenue, creando una atmósfera íntima y cargada de anticipación. Kemal, con su estoicismo característico, y Nihan, con su mirada llena de melancolía y anhelo, se enfrentan en medio de la pista de baile. La música comienza suavemente, un ritmo lento que permite que la tensión entre ellos se acumule. A medida que la música se intensifica, sus movimientos se vuelven más fluidos, más coordinados, como si sus cuerpos estuvieran hablando un idioma que sus labios no se atreven a pronunciar. Sus manos se entrelazan, sus cuerpos se acercan, y por un instante el mundo exterior desaparece. Solo existen ellos dos, perdidos en la magia del baile. La escena es un testimonio del poder del lenguaje corporal, de cómo la danza puede expresar emociones que las palabras no pueden capturar. Otro ejemplo que me encanta es de la serie Erkenci Kuş. La energía desbordante y el espíritu libre de Sanem eran contagiosos, y el baile era una de las formas en que expresaba su alegría y su pasión por la vida. Recuerdo una escena en particular en una fiesta en el campo, donde Sanem se deja llevar por la música y empieza a bailar de manera espontánea y desenfrenada. Su baile era una invitación a la libertad, a la autenticidad, a vivir el momento sin preocuparse por las reglas o las convenciones sociales. Y por supuesto contagiaba a Khan, que la observaba con una mezcla de fascinación y amor. El baile de Sanem era diferente al de Nihan. No era un baile de anhelo y deseo reprimido, sino un baile de pura alegría y liberación. Era como ver a un pájaro desplegar sus alas por primera vez, sintiendo la libertad del aire y la emoción de volar. Su espontaneidad era contagiosa, invitando a todos a unirse a ella en la pista de baile y a dejar atrás sus preocupaciones.
En contraste con la seriedad de Can, el baile de Sanem era una inyección de vitalidad, un recordatorio de que la vida está llena de momentos para celebrar y disfrutar. La escena es un ejemplo perfecto de cómo el baile puede ser una forma de expresión personal, una forma de conectar con los demás y de celebrar la belleza de la vida. Pero no solo hablamos de bailes románticos. En muchas series turcas, los bailes tradicionales juegan un papel fundamental en la representación de la cultura y las costumbres del país. Por ejemplo, en Dirilis, Ertuğrul, los bailes guerreros transmiten la valentía, la fuerza y el espíritu de lucha de los guerreros turcos. Son bailes llenos de energía, de movimientos precisos y de un simbolismo profundo que nos conecta con la historia y las raíces de Turquía. Estos bailes no son simplemente una representación estética de la cultura turca, sino que son una parte integral de la narrativa. Transmiten la importancia del honor, la lealtad y el sacrificio, valores fundamentales en la sociedad turca. Los movimientos precisos y coordinados de los bailarines reflejan la disciplina y la unidad de los guerreros, mientras que la música enérgica y los gritos de guerra infunden un sentimiento de valentía y determinación. Al observar estos bailes, el espectador no solo aprende sobre la cultura turca, sino que también se conecta con la historia y las emociones de los personajes. Se siente la pasión y el orgullo de los guerreros, la determinación de proteger a su pueblo y la valentía de enfrentar la adversidad. También podemos encontrar bailes tradicionales en series como Kukur, donde la comunidad se reúne para celebrar festividades o para recordar a sus antepasados. Estos bailes son una forma de mantener viva la tradición, de transmitir valores de generación en generación y de fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad. Son bailes que nos hablan de la importancia de la familia, del respeto por los mayores y de la conexión con el pasado. En Kukur, el baile se convierte en un símbolo de unidad y resistencia. En un mundo lleno de violencia y corrupción, la comunidad se aferra a sus tradiciones y a sus raíces como una forma de mantener su identidad y su espíritu. Los bailes tradicionales son una forma de honrar a sus antepasados, de recordar sus valores y de fortalecer los lazos que los unen. En medio del caos y la incertidumbre, el baile ofrece un momento de paz y conexión, un recordatorio de que no están solos y de que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Además de los bailes tradicionales, muchas series turcas incorporan bailes modernos como el tango, el vals o incluso el hip hop, para reflejar la diversidad y la evolución de la sociedad turca. Estos bailes a menudo se utilizan para mostrar el lado más urbano y contemporáneo de los personajes, o para crear momentos de tensión y romance. Piénsenlo en Medcezir, la versión turca de DOC. Selim Serez, el padre de Yaman, era un abogado exitoso y un hombre elegante. Pero en una fiesta, lo vemos bailando tango con su esposa, Ende. La escena es increíble porque nos muestra una faceta diferente de Selim, un lado más apasionado y vulnerable. El tango, con su sensualidad y su complejidad, refleja la relación intensa y a veces conflictiva entre Selim y Ende. El tango en este contexto no es solo un baile, sino un reflejo de la relación entre Selim y Ende. Sus movimientos apasionados y a veces agresivos reflejan la tensión y la complejidad de su matrimonio. La escena es un contraste con la imagen pública de Selim como un abogado exitoso y un hombre de familia. Al verlo bailar tango, el espectador descubre un lado más vulnerable y apasionado del personaje, un lado que rara vez muestra al mundo exterior. El tango se convierte en una ventana a su alma, revelando las emociones y los deseos que se esconden bajo su fachada de perfección. Otro ejemplo interesante es en Yasak Elma. Ende, interpretada por la increíble Sebval Sam, es conocida por su astucia y su determinación. Pero también tiene un lado coqueto y seductor, que a menudo se manifiesta en escenas de baile. La vemos bailando en clubes nocturnos, en fiestas privadas y hasta en reuniones de negocios, siempre con una elegancia y una confianza que la hacen irresistible. El baile se convierte en una herramienta más en su arsenal para conseguir lo que quiere. Para Ende, el baile es una forma de control y seducción. Utiliza sus movimientos elegantes y su confianza arrolladora para manipular a los demás y conseguir sus objetivos. No es un baile de alegría o expresión personal, sino un baile de poder y dominación. La vemos deslizarse por la pista de baile con una mirada fría y calculadora, observando a sus presas y planeando su próximo movimiento. Su baile es un reflejo de su personalidad ambiciosa y despiadada, una advertencia de que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Ahora, quiero hablar un poco sobre la música. Obviamente el baile y la música van de la mano.
Y las series turcas tienen bandas sonoras espectaculares que complementan a la perfección las escenas de baile. Desde melodías tradicionales turcas hasta canciones pop modernas, la música crea el ambiente perfecto para cada momento y nos ayuda a conectar aún más con las emociones de los personajes. La música en las series turcas no es solo un acompañamiento, sino una parte integral de la narrativa. Las melodías tradicionales turcas evocan un sentido de nostalgia y conexión con el pasado, mientras que las canciones pop modernas reflejan la vitalidad y la diversidad de la sociedad turca actual. La elección de la música en cada escena de baile es crucial para transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes. Una melodía lenta y melancólica puede intensificar el drama de un baile romántico, mientras que una canción enérgica y alegre puede contagiar la alegría de una celebración comunitaria. La música se convierte en un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, permitiendo que el espectador se conecte con la historia a un nivel más profundo. Hay canciones que se han vuelto icónicas gracias a las series turcas, y que asociamos inmediatamente con ciertos personajes o escenas. Por ejemplo, la canción Hayat Gibi de Toygarikli es inseparable de Kara Sevda. Cada vez que la escucho me acuerdo de Kemal Inian, de su amor imposible y de todos los obstáculos que tuvieron que superar. La música tiene ese poder de transportarnos a momentos específicos y de revivir emociones que creíamos olvidadas. Hayat Gibi es más que una canción, es un símbolo del amor trágico de Kemal Inian. Su melodía melancólica y su letra desgarradora capturan la esencia de su relación, un amor que lucha contra la adversidad y que finalmente se ve consumido por el destino. Cada vez que la escuchamos nos recuerda los momentos felices y tristes que compartieron, los sacrificios que hicieron y el dolor que sufrieron. La canción se convierte en un himno a su amor, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la esperanza y la pasión pueden perdurar. Y no podemos olvidarnos de la importancia de la coreografía. Los coreógrafos de las series turcas son verdaderos artistas que crean bailes que son visualmente impactantes y que cuentan historias por sí solos. Cada movimiento, cada gesto, cada paso está cuidadosamente planeado para transmitir un mensaje específico y para realzar la narrativa. La coreografía en las series turcas es un arte en sí misma. Los coreógrafos no solo crean bailes visualmente atractivos, sino que también utilizan el lenguaje corporal para transmitir emociones y contar historias. Cada movimiento, cada gesto y cada paso está cuidadosamente planeado para reflejar la personalidad de los personajes, la dinámica de sus relaciones y el contexto de la escena. La coreografía se convierte en una forma de comunicación no verbal, un medio para expresar lo que las palabras no pueden decir. A veces la coreografía es sutil y elegante, como en los vals románticos que vemos en las series históricas. Otras veces es más enérgica y dinámica, como en los bailes folclóricos que celebran la cultura turca. Pero siempre la coreografía es un elemento clave para crear momentos memorables que nos roban el corazón. La coreografía en los vals románticos es suave y fluida, reflejando la elegancia y el romance de la época. Los movimientos son precisos y coordinados, creando una sensación de armonía y conexión entre los bailarines. En contraste, la coreografía en los bailes folclóricos es enérgica y dinámica, reflejando la vitalidad y la pasión de la cultura turca. Los movimientos son rápidos y precisos, transmitiendo un sentido de comunidad y orgullo. En ambos casos, la coreografía es un elemento clave para crear momentos memorables que conectan con el espectador a un nivel emocional. En resumen, el baile en las series turcas es mucho más que un simple entretenimiento. Es un lenguaje, una forma de expresión, una herramienta narrativa y un reflejo de la cultura y la sociedad turca. Los bailes nos transmiten emociones, nos revelan secretos, nos conectan con los personajes y nos hacen suspirar con la belleza y la pasión que emanan. Hemos explorado algunos ejemplos de bailes icónicos en series turcas, hemos hablado de la importancia de la música y la coreografía, y hemos reflexionado sobre el poder del baile como lenguaje universal. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la magia del baile en las series turcas. Si tienen alguna serie o alguna escena de baile favorita que no haya mencionado, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus momentos preferidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Cada pequeño gesto cuenta.
Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y no se olviden de bailar, aunque sea un poquito, todos los días. Adiós.